Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por hacer clic en nuestro video. Si les interesa, los invitamos a suscribirse. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo y muy relacionado con nuevos comienzos para todas las personas involucradas, son temas de contratación, que sin duda uno de los temas más difíciles para cualquier negocio es conseguir el equipo correcto, y lo que queremos conversar hoy un poco es hablar de, cuáles herramientas hemos utilizado nosotros en la firma que nos han ayudado muchísimo mejor a determinar quién puede ser un buen fit para la firma. Sí, yo creo que esto es un issue, Diego, que vemos no solamente nosotros como dueños de compañía, sino también las personas que están empezando, quieren emprender y dicen, bueno, ya estoy al punto que quiero contratar, ¿cómo consigo a la persona correcta? Sí, y conseguir a la persona correcta es dificilísimo porque, a nosotros, por ejemplo, nos pasó mucho cuando empezamos a entrevistar y a contratar. Entrevistábamos y teníamos una entrevista, y si nos caía bien la persona, decíamos, bueno, perfecto, vamos, adelante, y no funciona así. No, y te das cuenta que por lo menos en nuestra experiencia, quizás un currículum no es suficiente. ¿Por qué? Porque el currículum dice lo que la persona cree que tiene que decir que es importante, y además en el currículum la verdad es que la gente o exagera o no dices todo, y entonces no ves plasmado muchas cosas o mucho valor agregado que esa persona puede traer, que en una entrevista quizás tampoco te das cuenta, ¿no? Claro, además que además de esto, en los currículums muchas veces uno ve responsabilidades y logros, pero muchas veces es difícil llegar ahí, y por supuesto en las entrevistas siempre está la persona que es un gran entrevistador. Uh-huh. Yo me acuerdo la primera vez que nosotros hicimos como una contratación, digamos, de varias personas al mismo tiempo, que estábamos contratando 4 o 5 personas al mismo tiempo para una posición de abogados. Yo me acuerdo que te llamé y te dije, estas dos son las personas. Estas dos son porque son, tú no te imaginas esa entrevista. Y bueno, no eran. ¿Por qué no eran? ¿Te acuerdas por qué? No me acuerdo. Eso fue hace mucho tiempo, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo un poquito, y fíjense de lo que vamos a hablarles, de lo que queremos hablar un poquito y que queremos saber de ustedes, también de las personas que nos escuchan, qué herramientas utilizan ustedes en su contratación o les ha pasado a ustedes en sus entrevistas buenas, entrevistas malas, cuáles han sido sus experiencias de terror comenzando un nuevo trabajo, digamos. Pero lo que nosotros aprendimos en materia de contratación es que hay que hacer un embudo. Sí. Y que tienes que ver pasos, no es simplemente, ay, te mandé aquí tienes el currículum de LinkedIn, ay, sí, tiene el título, es suficiente. Sí, no es suficiente, y una de las cuestiones, yo creo que una de las primeras herramientas que nos ha ayudado de mejor manera a de verdad distinguir quién es un buen aplicante a la posición es el hecho de mandar las asignaciones. Sí. Y ahí es donde viene el embudo. Nosotros, después de estudiar y que nos hicieran coaching sobre esto, porque obviamente que tampoco creamos este proceso, no es creado por nosotros, una de las cosas importantes que creo que los dos nos pareció como que cambiaba el juego es que no todo recae sobre la compañía. El interés no puede recaer sobre la compañía o sobre simplemente que una persona le haya dado apply here en lo que pusiste en LinkedIn o en lo que pusiste en Indeed. Y muchos de los emprendimientos empiezan diciendo, bueno, déjame poner algo en Indeed o en LinkedIn para que veamos qué es lo que la gente aplica, ¿no? Y es poner una asignación o decir, si quieres aplicar, manda un email con esto. Y si la persona sigue esas instrucciones, entonces tú ya sabes, bueno, esta persona de verdad leyó lo que estamos ofreciendo, de verdad está interesada en la aplicación. Ahora entonces sí lo podemos tomar en cuenta, porque pasaba, y nos pasó a nosotros quizás en estas primeras contrataciones, donde Diego, que era el primer filtro, entrevistaba a 15 personas y después quizás las personas ni siquiera sabían qué hacíamos. Nada. Y ni buscaban. Decía español requerido. Uh-huh. Y teníamos la entrevista y decían, no, I don't speak Spanish. Uh-huh. Digo, pero... O viceversa, I don't speak English. Sí. ¿Sabes? Donde no hablo inglés y mira, necesito que hables los dos idiomas. O como yo siempre digo, mira, por lo menos tener dos de frente y decir que hace BBA. Esa es la primera parte del embudo, y yo creo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cómo publica uno? Uno no publica en un periódico, y si fueses a publicar en un periódico, que es lo que hacemos en proceso de certificación laboral, es una publicación muy pequeña, y cuando uno publica en Indeed uno pone toda esta historia, ¿no?, de la firma, porque esa en verdad es la primera cuestión, que yo creo que es una cuestión importante, donde uno está tratando de vender a la compañía al aplicante. Ahí sí, y tienes que explicar quién eres, tu cultura, porque es lo que les motiva, porque yo creo que ese primero, al que de verdad está buscando una posición con cariño, va a decir, esta sí es la compañía o esta no. Esa parte del primer filtro, ¿por qué? Porque hoy en día la gente aplica por Indeed o por Jobvertise o por donde sea, y ¿qué están haciendo? Simplemente das un clic, 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 porque clic, tu clic, currículum clic. ya está ahí. Exacto. Y te lo juro que
nosotros que utilizamos recruiters, porque sí tenemos, ya cuando tienes un cierto grado de cantidad de personas que tienes que contratar, tener un recruiter que te haga cierto filtro para poder llegar a las entrevistas es importante. Donde dices, mira, alguien que te llame y te diga, mira, esta persona sí habla inglés o no habla inglés. Sí, no, eso sí es importantísimo. Nosotros entonces lo primero que hacemos dentro de ese embudo es, bueno, definir la posición muy bien. La primera parte del embudo, por supuesto, es el reclutador, ¿no? ¿Qué pasa? Nos deja de repente, los reclutadores entrevistan a 62 personas y nos llegan a nosotros con... Pero eso es después de que ya hizo, que hay una primera tarea. Claro, claro. Entonces, tenemos la primera entrevista, digamos. Tenemos 10 candidatos, tenemos la primera entrevista, y en la primera entrevista, ¿qué es lo que queremos? Nosotros en esa primera entrevista no nada más estamos tratando de conocer a la persona, sino de que la persona nos conozca a nosotros. Y eso yo no lo entendía muy bien, lo importante que era eso al principio. Porque cuando yo estoy entrevistando a una persona, yo por supuesto que quiero saber quién es esa persona, pero yo también estoy tratando de vender a la firma, a la persona que está aplicando la posición. Y en esa reunión, gracias a Dios, algunas veces ya con la práctica, he podido de cierta manera explicarles de qué es lo que somos y cómo lo hacemos. Y me acuerdo una vez que le dije a una persona, le dije, mira, en esta firma nosotros tenemos una máxima que es: la presión es un privilegio, porque la alternativa a no tener presión es que a nadie le importa lo que haces. Y esa persona se espantó totalmente por eso. Yo no quiero que a mí me presionen para hacer nada. Y bueno, ¡qué maravilla! Sí, y si a ti te parece que hacer lo mínimo requerido es suficiente, entonces tampoco es para nosotros. Y es hacer ese tipo de preguntas en las entrevistas. Nosotros hay 2 rondas de entrevista, una primero y después conmigo, o al revés, dependiendo de quién sea el que empieza. Y la segunda se enfoca un poco más en ver si la persona culturalmente, digamos, en cuestión de nuestros valores, etcétera, se adapta a lo que somos. O sea, hacemos una presentación de, mira, estos son nuestros valores, esto es lo que estamos buscando, y hacemos preguntas con respecto a esos valores para poder entender también a esta persona más allá de su currículum. Es decir, y más allá de la típica pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Y cuando te dicen que tu debilidad es que soy perfeccionista, bueno, creo que estamos equivocados, eso no es lo que quiero escuchar. Entonces, este embudo, que tiene una serie de pasos que empieza con, uno, sí, tener una posición y explicar todo lo que queremos como compañía, en este caso nosotros BBA o cualquier emprendimiento, y decir, mira, esto es a lo que queremos llegar, esto es lo que queremos ser nosotros, nuestra visión, nuestra misión, va entonces a, ok, ahora la pelota está de tu parte, no solamente es enviarme el currículum, haz una tarea. Haz una tarea, y esa tarea creo que ha sido importantísima en eso de nuestra primera experiencia. Porque yo me acuerdo que yo te llamé y te dije, estas 2 son las personas que van a quedar, lo sé, lo garantizo. Y enviamos la asignación y una de ellas nos dijo, apenas leyó la asignación, nos dijo, no, esto es muy difícil. No, yo no voy a hacer esto. Y la otra, si ya me acuerdo, la otra nos pidió una prórroga y después... Una prórroga porque era su cumpleaños y tenía una fiesta y bueno, que necesitaba 48 horas más. Porque la asignación es en un tiempo específico, o sea, tienes 48 horas, en algunos casos sabemos que hay compañías que dicen en 24 horas después de que recibes este email, si tú no aplicas, estás fuera del proceso y ya. Y hubo una persona que lo hicimos así. Hay personas, el tema de qué hace una asignación en un proceso de reclutamiento. Tú en la asignación estás midiendo una cantidad de cosas. No nada más estás midiendo si la persona sabe escribir, si tiene pensamiento crítico, sino si sabe seguir instrucciones. Nosotros en la asignación, por ejemplo, ponemos una cuestión importante que es, esta asignación la debes entregar de tal manera, en tales formatos, con tales cuestiones. Y una persona que hizo la asignación la hizo muy bien, pero no siguió esa instrucción. Me encantó en la entrevista, me encantó lo que escribió, pero... No siguió y me acuerdo que me dijo, pero es buenísimo. Y le dije, mira, parte de la tarea aquí de todos es poder, o sea, seguir instrucciones que vienen desde seguir la ley, claro, de haber llenar un formulario y no saltarte y no do not skip steps, o de simplemente, mira, yo leí todo. Yo de esa asignación yo siempre pienso que, yo no sé si en el colegio te lo hacían, pero te decían, ok, era como una actividad de colegio, decía, ok, tienes 20 preguntas, la primera es, lee todas las preguntas antes de responder. Y después venía una serie de cosas que te decía, ok, responde esto, responde aquello, y la pregunta 15 decía, grita tu nombre en alto, y la 20 decía, ya que leíste todo, solamente responde de la 1 a la 7. Y tú en el salón podías escuchar a la gente gritando su nombre en alto. Wow. Porque no leyeron todas las instrucciones antes de empezar a responder, que era la primera instrucción. Importancia de seguir instrucciones en todo. Y yo creo que cuando haces eso, yo me acuerdo la pena, mis amigas todavía dicen, o sea, yo dije mi nombre en alto. Yo lo dije y dicen, o sea, y por no seguir instrucciones.
Está buenísimo. Le voy a decir a Elena que empiece a hacer eso en sus colegios. Está buenísimo. Entonces, sí, el tema de las asignaciones yo creo que ha sido definitivamente un game changer para nosotros y como dijo Adriana, eso fue algo que aprendimos a través de cantidad de sesiones de coaching de negocios, etcétera, pero que nos ha sido muy útil y por supuesto que no es infalible, pero sí te ayuda a decir, bueno, esta persona fue un buen entrevistador, se entrevista bien, pero la calidad del trabajo no está ahí o no hay un pensamiento crítico. Y yo creo que hubo muchas preguntas que la gente cuando le decimos, no, nosotros tenemos una asignación, y dice, bueno, ¿pero qué es la asignación? Dependiendo del rol. O sea, si tú tienes un rol que es una persona mucho más administrativa, tú quieres un rol de quizás una persona que sí sepa seguir procesos, que te pueda, si te va a desarrollar un proceso, desarrollame un proceso. O si va a escribir, bueno, escríbeme esto, aunque no sepas de qué es el tema, solo para yo ver si tienes pensamiento crítico, si sabes dar prioridad a cosas. Por ejemplo, un asistente ejecutiva tiene que saber poder dar prioridad y decir, mira, esto importa hoy, esto importa para mañana, y que te lo pueda transmitir. Entonces, ver esas cosas, esas son, digamos, las aptitudes que tú quieres evaluar. No es tanto el conocimiento de la persona sobre la materia, sino, depende si estás contratando a un ingeniero que va a hacer un análisis de riesgos, sí, y harás la asignación con respecto a eso. Pero aquí nosotros, en nuestra experiencia, son aptitudes más que capacidad o conocimiento sobre la ley específica. Sí, y eso de adaptar las asignaciones a cada una de las personas también es importantísimo. Y en eso creo que es importante que cuando uno no sabe y uno está trancado, hay que buscar ayuda. Sí, ¿no? siempre. Nosotros estábamos hablando con unos amigos que eran abogados y nosotros para hacer las asignaciones para los abogados se nos hacía muy fácil. Porque decía, bueno, estas son las normas, este es el precedente, este es el modelo de caso que tenemos, escribe un nuevo caso, muy fácil. Pero de repente para un asistente administrativa, para un asistente ejecutivo, teníamos que buscar una manera diferente. Y lo que hacemos ahorita, por ejemplo, para muchas posiciones administrativas, es que uno de los ejemplos que utilizamos dentro de varios que tenemos es que decimos, mira, llegaron estos 40 emails, solo tienes tiempo para responder 15. ¿Cuáles son los más importantes? Y eso te ayuda a saber, bueno, cómo piensa esta persona. El tema de las asignaciones de verdad que ha sido importantísimo. En otras posiciones, y eso lo maneja un poco más nuestro recruiter, que también a mí me gusta mucho, les piden que graben videos. En vez de responder, la asignación no es un escrito, sino la asignación es, en 3 minutos, dime qué harías en esta situación. Entonces, ayuda también a ver un poquito la expresión de la persona, que siempre es incómodo. Por ejemplo, yo detesto hablar a una pantalla, pero bueno, está bien y esa parte puede ser muy incómoda, pero ves el razonamiento, ves cómo la persona se expresa y dices, mira, casi como una suerte de caso, como hacen en los MBA, etcétera, donde dice, mira, analiza este caso y dime qué es lo que tú harías. Y que muchas veces la respuesta no tiene que estar bien. No, es cómo haces el análisis, cómo ves la expresión, cómo ves la línea de pensamiento. Es como cuando estábamos en exámenes otra vez en el colegio, que había profesores que te evaluaban en matemática con base al resultado y otros que te decían, bueno, seguir el proceso y seguir, quizás no te sabías que 3x3 es 9, pero hiciste todos los pasos para llegar a una conclusión y esos pasos tienen cierto punto. Eso tiene cierto punto, eso es importantísimo. Y bueno, otra herramienta que a nosotros ha sido súper útil, y esto es especialmente bueno para saber cómo trabajan las personas y cómo trabaja uno también, porque uno tiene que saber, creo yo, como gerente, uno tiene que saber dónde están las fortalezas y qué tipo de persona tienes que contratar para que le guste hacer las cuestiones que a ti no te gustan. Y dónde están tus debilidades, más que no te gusten. Es decir, yo no voy a querer ser la experta en Excel porque simplemente no soy la experta. Si yo necesito a alguien que trabaje Excel, tiene que tener ya ese conocimiento. Exactamente. Adriana y yo, por ejemplo, y aquí es donde entran estos dos test que son buenísimos. Les recomiendo que los investiguen, que son el test de Kolbe y Print. Y son dos tests a los que llegamos nosotros por asesores de negocios, que ayudan a ver dos cosas. ¿Okay? El examen de Kolbe lo que hace es determinar la manera en que enfrentas un proyecto o una tarea. La manera en que trabajas, la manera en que enfrentas, y mide 4 cosas. Mide tu, digamos, aptitud para encontrar hechos, tu aptitud para continuar un proceso o crear un proceso, tu aptitud para empezar las cosas rápido y tu aptitud espacial. Y son 4 números que te dan, y esto quizás les parece un poco a las personas que conocen el DISC, también se parece. En nuestra opinión, al menos yo que hice unos exámenes DISC, me parece que el DISC es muy poco preciso. En mi opinión. Yo creo que hay distintos y al final todos llegan al mismo resultado, porque
yo he hecho cosas en Venezuela, en la oficina en la que yo trabajaba, te hacían exámenes también así, quizás era un examen hecho por recursos humanos, no recuerdo si tuviera un nombre o no, porque recuerdo que sí era en papel, pero sí ayuda mucho incluso a ti como trabajador, cuando tienes los resultados, a ver, mira, es que a mí, con razón, a mí me cuesta empezar una tarea porque yo necesito saber todo. Exacto. Y tú sabes que eso me pasó a mí. Yo le hice el Colby a Mariana, a mi esposa. Y estábamos planificando una vacación. Y fíjense, esto puede servir para entender un poquito cómo funciona el Colby. Yo, por ejemplo, mi Colby es 8, 2, 7, 3. El de Adriana es diferentísimo. Es 7, 2, 7, 3. 7, 3, 7, 2. 7, 3, 7, 2. Muy parecidos en nuestra manera de trabajar. ¿Y qué significa esto? Bueno, que en la casilla de encontrar hechos, normalmente vamos a ahondar muchísimo en tratar de conseguir la mayor cantidad de hechos posible. Estar bien informados. Estar muy bien informados. En la casilla 2, que es la casilla de procesos, es básicamente que no somos process oriented, ¿no? Buscamos como si el proceso tiene 10, quizás somos los que vamos a saltarnos todos a ver qué diga al final. Mira, nada más tenías que responder la 2 y la 7, no tenía que haber pasado por la 9, 10, 11 y 12. Exactamente. Y la casilla 3 es la casilla de Quick Start o de comenzar rápido, que es que los dos, por ejemplo, en eso somos bastante parecidos, es que una vez que tenemos un proyecto, lo empezamos rápidamente, lo ponemos en marcha rápidamente, experimentamos con las cosas rápidamente. Muchas veces, por esa segunda barrita, nos cuesta cerrar el círculo por el tema de procesos, pero somos muy rápidos en comenzar. Y la parte espacial es... las personas que tienen ese cuarto número alto normalmente son personas que están involucradas con muchas cuestiones de las manos. Entonces, bueno, yo estoy con Mariana planificando mis vacaciones y yo estoy estresadísimo. A todas estas, para que sepan, Mariana es odontólogo, para que puedan ver también. Es odontólogo, sí. Es odontólogo, súper detallista y yo estoy frustrado porque yo siento, estamos a esto de la vacación, Adriana, que tenemos supuestamente un año planificando y yo no sé nada. Planificando me encanta porque no lo estabas planificando tú. No, eso se encargó ella, eso es su departamento. Pero entonces, en un momento le digo, empiezo a empujarle, no, mira, vamos a contratar una agencia de viajes, ¿por qué no? Porque no hemos adelantado, ella es calladita, no me dice nada, tú sabes cómo es ella. Y de repente un día le digo, mira, yo voy a contratar a alguien. Ella se ha puesto bravísima y me ha dicho, ya yo tengo todo hecho. Y me sacó toda la lista, todo lo que había hecho, los pasos, y yo dije, claro, es que tú no tienes el Quick Start, tú tienes el proceso, necesitas poner la cajita, el cheque en cada cajita antes de poder empezar a hacer los bookings, mientras que yo hubiese reservar, exacto. No tengo ningún problema. Pero así fue, y eso entonces nos ayuda muchísimo a saber cómo trabajan los demás y cómo uno tiene que afrontar cada una de las cuestiones ya cuando contrataste a la persona, cómo cada una de las personas en tu equipo va a afrontar las cuestiones que se le dan. Y cómo comunicarte, porque parte de lo que nosotros aprendimos y hicimos un curso sobre esto específicamente de Colby, es que, por ejemplo, siendo una persona que empieza Quick Start, que empieza las cosas rápido, a mí no me interesa, por más que soy abogado, a mí no me interesan 200 párrafos explicándome qué es lo que tengo que hacer. Yo prefiero que me des una lista de 5 bullet points, que me digas, Adriana, te montas en el carro, llegaste al lugar, compraste la camisa y te fuiste. No que me expliques, te montas en el carro, te bajaste, te subiste, agarraste la autopista, te bajaste en la I-10, no me interesa. No, yo resuelvo. No, yo voy a encontrar la manera de llegar ahí. Exactamente. Y eso puede ser, y aquí yo creo que es una de las cosas donde crea fricciones quizás en las primeras contrataciones como nos pasó a nosotros, donde quizás no teníamos ese entendimiento de esa otra persona hasta que ya lo llegas a conocer. Sí. Entonces donde dices, bueno, ¿por qué esta persona no está avanzando tanto como yo pensé que iba a avanzar en el primer proyecto que le asigné o en el primer caso que le asigné? Quizás es porque una persona que tiene un súper alto necesidad de tener todos los hechos, pero su parte de empezar rápido no es tan alto porque tiene miedo, y es su instinto, a tomar esos riesgos. Cuando una persona que tiende a empezar las cosas más rápidas está dispuesta a asumir riesgos sin necesidad de tener toda la información tan rápido, y juegan un poco en balanza, porque nosotros que tenemos el Fact Finder, la parte de buscar hechos alta y la parte de empezar los proyectos también alta, dependiendo de las actividades, uno se activa más que el otro. Quizás en las cosas que menos sabemos, más queremos saber antes de actuar, pero en las cosas que ya nos sentimos confiados, decimos, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a tomar este riesgo porque la información la voy a tener.
siempre la voy a buscar, lo que no la necesito es completa para poder empezar el proyecto. Exactamente. Entonces, esto importa porque si tienes una posición, por ejemplo, administrativa, una persona que tiene que tomar decisiones rápidas, tú necesitas una persona que tenga quizás un quick start, que tenga una posibilidad de decir, mira, sí, este proyecto que vamos a empezar y cómo lo implementamos. Y si es una cuestión de procesos, necesita una persona que tenga alto su manera de ejecutar estos procesos, porque sabes que lo va a llevar a cabo y va a poder cerrar ese loop. Claro, una persona, por ejemplo, que se encarga de armar un expediente, generalmente tiene que ser una persona que tenga esos procesos y que sabemos que cuando le enviemos la lista de las 45 cosas que tiene que check, esa persona se va a sentar, check, Diego aquí está, check, Adriana aquí está, check, importantísimo. Entonces, estos exámenes ayudan a tener además grupos diversos. Nosotros, por ejemplo, dentro de la firma que tenemos diferentes grupos, tratamos de también organizar los grupos para que se complementen ciertas cuestiones. Y eso, bueno, es un poco de cómo funciona el Kolbe. Les recomendamos muchísimo que lo busquen porque es sumamente útil. El examen no es sumamente caro, No. es bastante económico. Y la compañía que los hace ofrece unos trainings, ofrece unas certificaciones que la verdad para nosotros han sido buenísimos. Otro examen que hemos utilizado que sí es más complicado accederlo es el de print. Pero como el print hay muchos, está el Gallup, ese tipo de cosas, o sea que es mucho más, es intrínseco a la persona, no es valores, es como la persona qué motivaciones tiene, o en el caso del Gallup, que se parece también con unos números distintos, cuáles son como tus fortalezas innatas. Porque esto es algo que ambos estudios lo dicen, mira, así naciste, así, o sea, tú no es que esto es algo que fuiste desarrollando, sino es algo que con tus primeros años de vida, esto es lo que te predetermina para tú como motivadores intrínsecos, motivadores internos, y ese es el print específico. Sí, una de las cuestiones que dicen, por ejemplo, es que el Kolbe de repente sí los números fluctúan un poco más, pero que en el print, que son 2 números los que rigen tu print, a diferencia de 4, es muy difícil que tu número principal cambie. Que tu número secundario de repente puede cambiar, pero tu número principal no va a cambiar. Y una de las cuestiones interesantes del print, por ejemplo, es que hay 8 motivadores, ¿no? Que están numerados, no en... 9, perdón. Hay 9 motivadores no organizados no tienen no orden tienen de ningún prioridad, orden particular, simplemente... ¿Y cuáles son esos motivadores? ¿Qué es lo que te motiva a ti cuando estás haciendo algo? Entonces, el número 1, por ejemplo, es que las cosas sean perfectas y correctas. Y ese perfectas y correctas es difícil porque es perfectas y correctas para ti. No para el mundo, no tiene No nada que ver con más nadie. Exacto, entonces nosotros conocemos una persona cuyo motivador es que las cosas sean correctas y te dice, sí, que las cosas sean perfectas y correctas, pero tú ves un cuaderno mío y es un desastre. Para mí lo perfecto y correcto tiene más que ver con la ética, la moral, el trato de la persona, todo eso. Yo digo, wow, ok, no lo había visto de esa manera, es importante. El número 2 es que te necesiten y ser apreciado. Ese es un número interesante. El tercero es to succeed and achieve, es lograr. Lo que te motiva es... Las metas, tener metas y lograrlas. El número 4 es ser especial y conseguir significado en la vida. Número 5 es ser inteligente y... tener la inteligencia, sentirte que conoces el tema, que te puedes desenvolver. El número 6 es estar seguro y a salvo, to be safe and secure. El número 7 es disfrutar la vida y ser feliz. El número 8 es ser fuerte y autosuficiente. Y el número 9 es tener paz y armonía. Ese número 8 es interesantísimo, el de ser fuerte y autosuficiente. ¿Por qué? Porque en el print, que han hecho cientos de miles de prints en la compañía que los hace, se han dado cuenta que la mayoría de los dueños de negocio tienen un 8 en su print. Ser fuertes y autosuficientes. ¿Qué quiere decir eso muchas veces? Bueno, que quieres ser fuerte y autosuficiente es que no quieres que nadie te esté mandando. Y así empiezan la mayoría de los emprendimientos. Dice, bueno, yo empecé haciéndolo y me toca hacerlo y yo lo puedo hacer. Y donde genera, porque esa es uno, digamos, de las sombras de esto, es donde genera también dificultad para delegar. Porque tú dices, mira, si yo estoy empezando mi negocio y yo soy esto y yo lo puedo todo, pero llega un momento en que no puedes. Y que tienes que decir, ok, déjame buscar más ayuda y déjame delegar. Quizás nosotros ahí ese lo vivimos muy fuerte porque los dos somos un 8 como primer número, significa que es el que predomina sobre cualquiera de las otras cosas, que ellos te dan 2
porque son los más fuertes, pero eso no significa que igual no haya otros de los números, otros de los motivadores que no te apliquen en ciertas ocasiones, pero son, digamos, los principales. Y nosotros los dos somos un 8 y ahí es difícil porque dices, bueno, a veces tienes que entender, para poder ser fuerte y autosuficiente, necesito a esta otra persona para yo poder enfocarme también en lo que me tengo que enfocar, porque no lo puedo todo. Sí. Y creo también una de las cuestiones que, fíjate, ahorita que estás hablando de eso, el print tiene la cuestión de los shadow behaviors, ¿no? Entonces, eso es... De los comportamientos de sombra, de cómo cuando tú no te sientes motivado o cuando te sientes que no estás, actúas en contra de lo que tú es tu sombra. Claro, y el tema de las sombras es interesantísimo porque nosotros trabajamos con una compañía que decía que aplicaba también el print, y ellos, todo el mundo en la compañía tenía su print y su Kolbe en sus tags, en todos lados, y muchas veces cuando sabía una persona que estaba en sombra, decía, mira, ahorita estoy en sombra, ahorita no... No es el mejor momento ahorita no es el mejor momento para hablarme. Y yo cuando empecé a ver print, me enfocaba mucho en lo que es como que lo mejor, ¿no? Este es mi mejor comportamiento, mi mejor ser, mi luz. Pero no le había prestado tanta atención al tema de las sombras, y me he dado cuenta que es hasta más importante, porque me ha ayudado a entender por qué, por ejemplo, cuando alguien me da feedback, a mí de repente se me empiezan a prender unas alarmas y digo, ok, no, es que estoy entrando en shadow porque tengo estas características intrínsecas porque dentro de mis motivadores. te están dando como en la llaguita. Me están dando en la llaguita. Es así. Una de las cosas que nosotros vemos mucho valor en estos dos tipos de test, y hay muchísimos, o sea, de verdad que yo sé miles de compañías que usan el Gallup, que te da tus 10 fortalezas, y que también te da tus sombras, porque funciona muy parecido al print. Este es mucho más reducido, lo cual creo que lo hace un poco más fácil a nivel corporativo trabajarlo. Sobre todo es la comunicación entre el equipo. Entonces nosotros tenemos un archivo donde dice, bueno, a Adriana le gusta que le manden bullet points y qué le desespera en mi sprint. Mira, le desespera, por ejemplo, la gente lenta. Entonces, bueno, ya tú sabes, si a mí me desespera la gente lenta, entonces la persona que quizás no es tan rápida tiene que hablar conmigo, y yo también tengo que entender, no todo el mundo puede estar a mi paso, porque cada quien es como es, y eso no significa que yo tengo que hacer al mundo como quiero que sea, pero también tengo que entender, mira, sí, este es mi shadow, esta es mi sombra, esta persona que quizás no actúa con la rapidez con la que yo actúo porque soy un quick start, y ahí nos vamos un poco al Kolbe, necesito entonces tener más paciencia, necesito verlos con estos ojos, quizás enfocarme más en las otras partes, que es que las cosas se hagan, que al final termine haciendo las cosas y que sean de calidad. Entonces también ayuda a cómo comunicarte con el equipo y cómo buscar sacar de esa sombra a la persona que a veces sí caen, porque la realidad es que no todos, o sea, no todos siempre estamos en el tope, al revés. Yo creo que la mayoría de las veces cuando hay conversaciones difíciles es porque estamos abajo, no porque estamos arriba. Porque nos sentimos en sombra, porque vemos a nuestro equipo quizás en sombra, o porque... ¿Qué haces tú cuando estás en sombra? Bueno, yo creo que yo tengo el beneficio de que yo voy a terapia. Sí, yo debería también. Y que apenas yo veo que estoy siendo un poquito reaccionada, que quizás más de lo que es el día a día, puedo acudir a esta persona y decirle, mira, me está pasando esto y yo sé por qué me está pasando, pero donde lo puedo conversar para tranquilizarme. Pero sí requiere mucho autoconocimiento. Yo creo que entender, mira, es cuando, como somos un 8, que nos gusta que las cosas se hagan y se hagan bien, cuando las cosas no se hacen bien, o tú sientes que la persona lo está haciendo quizás de una manera distinta a ti, decir, no, mira, no es que está mal, es que lo está haciendo de otra manera, pero se está haciendo. Entonces, vamos a entender que eso es el siguiente paso. Entender que yo puedo ver a la persona y ver que las cosas se están haciendo sin necesidad de yo tener que micromanage esa actividad, porque esa es la sombra de un 8. Es querer micromanage al que estás delegando cuando estás como gerente. Bueno, es que el tema de la delegación cuando tienes ese 8 es difícil. Hay una cosa que a mí, por ejemplo, el print me gusta mucho, y yo no sé si pudieron verlo cuando Diego nos dio la descripción ahorita de los números, es que hay números que son mucho más objetivos y mucho más subjetivos. Hay dos cosas. Entonces, a mí me parece interesantísimo cuando hemos contratado personas que tienen un objetivo y uno emocional y uno objetivo. Sí. Entonces tú dices, qué interesante, porque esta persona quizás su número 1 es to be knowledgeable and smart, significa que eso es totalmente objetivo. Esta persona quiere entenderlo, saber que maneja, sentirse segura con la información, pero después tiene que su otro objetivo, su otro motivador es to be happy, ser feliz. Y tú dices, ok, ¿cómo manejas esto? Y cuando analizas los dos números en conjunto dices, wow, tiene sentido.
porque esta persona en verdad le hace feliz también conocer. Entonces, a medida que se siente que está conociendo y que está buscando eso, su vida también le va dando, su motivador sigue siendo, mientras más sea más feliz soy. Sí. No, ¿sabes qué? Y yo estaba pensando y nos escucho hablando acá un poquito y trato de poner desde la perspectiva del oyente y digo, bueno, es que están estas dos personas hablando de una cuestión que suena como pseudociencia y no tiene nada. Y me acuerdo que cuando nosotros hicimos el training con parte del equipo aquí en Houston, que los trajimos, quizás la actitud de eso fue un poco, al principio fue un poco como que... Eres escéptico, claro. Eres sí, muy pero escéptico ¿por de qué? decir, bueno, pero estos son unos números, esto no tiene mucho sentido, hasta que nos hicieron el test este interesantísimo, que vino una persona y hizo el test, quizás lo puedes contar tú, porque a mí eso me pareció increíble, como esa persona sabía perfectamente lo que iba a pasar con el test. El de la bolsa. Ajá, el de del la bolsa. Colby. Sí. Pensé que del print, y yo decía, en el print, No. ¿cuál fue? Bueno, cuando nos hicimos el análisis o la clase de Colby con todo nuestro equipo, éramos 15 personas, el coach agarró a 2 personas que tenían Colbys totalmente distintos. Totalmente opuestos. Uno tenía el quick start muy alto, el que comenzar las cosas muy alto, comenzar rápido, y el fact finder, el conseguir los hechos muy bajo. Y la otra era al revés. Entonces, ella nos dice, ellos no saben lo que van a hacer, no tienen ninguna, yo quiero que ustedes vean que yo les voy a dar una bolsa y les voy a decir, ustedes tienen que hacer un juego. Tienen que inventar un juego. Y en esta bolsa hay distintos tipos de cosas. Puros chécheres. Sí, un clip, un papel, una pelota. El Quickstart de uno empezó, agarramos aquí, hacemos esto, ponemos aquello, y entonces si pones aquí la pelota acaba por acá, entonces ganas. Sí. Y ya tenía el juego listo en 2 minutos. Sí. La otra persona veía las cosas y entonces las veía y decía, mira, esto es un papel y esto es una pelota. Y empezaba a hacer preguntas. Pero ¿y cómo es el juego? Ajá. ¿Y cuál es ¿Cuál es el fin? objetivo? ¿Cuál es el ¿Alguien objetivo? tiene que ganar o no tienen que ganar? Y te das cuenta, wow, esto tiene una representación en el día a día. Sí. Y a mí me pasa, así como te puede pasar a ti con Mariana, tu esposa, a mí también me pasa, en mi familia todos son ingenieros, todos menos yo. Entonces yo digo, esa parte cuando yo soy, no vale, pero llegamos aquí, vamos para allá, eso es, sí, yo resuelvo. Y misma familia, porque no solamente mi novio, mis hermanos también son así, y es, pero ¿cómo vas a llegar por allá si no sabes? No, Yo me monto en el carro y llego. Eso no hay ningún problema, esa es parte, o sea, pero para mí es muy fácil decirlo. Para ellos es, bueno, pero todos los pasos que tienes que hacer para llegar a esto. Bueno. No, pero que yo sé que yo voy a hacer los pasos, pero primero tengo que montarme en el carro y arrancar. Si no me monté en el carro, no hacerlo. Y me acuerdo cuando yo estaba aplicando para las universidades aquí, mi papá también era ingeniero, me decía, bueno, ya tienes la lista de todo lo que tienes que hacer. Yo, sí, papi, tú te metes en la página y lo dices. Normal. Más nada. Sí, yo creo que yo también tengo mucho ese approach en muchas de las cosas. Y bueno, quizás es parte de las cuestiones que nos ha hecho crecer la firma de entender que para llegar hay que comenzar. Y a veces nos cuesta, o sea, no voy a decir que no es mentira, sabiendo todo esto y entendiendo todo esto, contratando sobre todo, nos cuesta dar ese primer paso porque por esa misma, bueno, es tu negocio, lo quieres manejar, quieres que todo esté perfecto, que esté bien, y dices, bueno, ¿y si contrato a esta persona y no funciona? ¿Y si contrato esto y no es lo que es? Y quizás nos cuesta tomar ese primer paso viendo los números, pero si nos vamos a contrataciones, esto nos ayuda muchísimo a entender. Nosotros queríamos contratar a una persona para una posición administrativa y contratamos a una persona y después nos dimos cuenta simplemente que por su print, porque más que por cómo hacía las tareas o no, era muy difícil para nosotros comunicarnos con esta persona. Muy difícil. Porque no teníamos una visión o o sea, la comunicación no congeniaba en por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y después, bueno, vas buscando otras personas y te das cuenta dentro de tu mismo equipo que hay gente que, mira, esta persona tiene, o sea, lo ve, entiende, si bien su motivación puede ser feliz en la vida, comulga con la visión de BBA, que es, sí, pressure is a privilege, we gotta work hard, and that doesn't mean that you're not enjoying life. Exacto. Es que bueno, yo creo que Perdón por el Spanglish. Spanglish es el lenguaje del podcast. Entonces, bueno, vamos a culminar un poquito con una recapitulación de lo que creemos que son algunas de las cuestiones más importantes de cómo utilizar estas herramientas. Creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es definir cuáles son los números ideales del puesto. Nosotros sabemos, por ejemplo, que para ciertas posiciones es bueno que las personas tengan la parte de procesos y de encontrar los hechos alta generalmente, y al mismo tiempo sabemos que como Adrián y yo, los dos tenemos un número muy alto de Quick Start en
en el Colby, sabemos que para posiciones que nos van a reportar directamente a nosotros y que nos van a apoyar directamente a nosotros, generalmente una persona que tenga ese número alto o medio alto va a funcionar mejor como asistente directo de nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente cuando pedimos algo, nuestra expectativa es que la persona lo va a empezar a hacer inmediatamente. Y que no requiere quizás la lista de todos los pasos para poder llevarlo a cabo, sino que esa persona va a resolver, ya me acuerdo cómo lo hiciste el otro día, yo me encargo, no te preocupes. Exacto. El siguiente punto que nosotros consideramos que es importante es, capacitar y entender al equipo que nos va a ayudar a reclutar qué es lo que estamos buscando y por qué lo estamos buscando. Para que esa venta inicial, llamemos venta de qué es BBA, se transmita lo que somos y no sea, mira, yo me entrevisté y esto fue lo que tú me dijiste y cuando empecé a trabajar la historia es totalmente distinta. Nosotros no sabemos, por ejemplo, puede ser quizás, tenemos 7 años como firma, con experiencia, digamos, constituido. Eso no significa que no seamos una compañía que está en crecimiento. Entonces las expectativas tienen que estar claras. Yo no le voy a decir a alguien, mira, esta compañía tiene todo resuelto como si tuviéramos 200 años, que tengo todos los procesos, etcétera. Al revés, sabes que te estás montando en un tren que está en movimiento y que siempre está buscando mejoras. Entonces, si esa persona no se siente conforme y dice, no, eso me da más incertidumbre, simplemente no es para nosotros. Y eso es una de las cuestiones importantísimas, creo yo, Adri, que bien que lo dijiste ahorita cerca de culminar, que es que cuando uno está comenzando, sobre todo, yo creo que nosotros hacemos mucho énfasis en esto y cuando hemos tenido que dejar ir a la gente, lo hacemos mucho con esta mentalidad que tú la aplicas muy bien, que es hacerse la pregunta, bueno, ¿esta persona que contratamos es un conductor o es un pasajero? Nosotros ahorita solo queremos conductores. Quizás más adelante, bueno, alguien que haga su trabajo como una maquinita, como un hámster ahí dándole vueltas al... Está bien, perfecto, quizás más adelante, pero ahorita necesitamos gente que sea conductores, que quiera impulsar los casos hacia adelante y que ayude a construir lo que es la visión y la misión de la firma. Entonces eso creo que es importantísimo. Como tercer punto, creo que también es importante, sobre todo mientras va subiendo la complejidad de la contratación, es combinar el Colby y el Print con otras herramientas. Una, por ejemplo, muy buena es el Wonderlic. Y el Wonderlic lo utilizan más los reclutadores que nosotros porque el Wonderlic lo que hace es medir capacidades no conativas o aptitudes motivacionales, sino conocimientos. Entonces, generalmente, dentro de la firma, si no tienes un Wonderlic de cierto nivel, no puedes entrar porque ya es una cuestión de conocimientos básicos. Nosotros esa parte sí es totalmente confidencial, ese número no se comparte con nadie, ni siquiera con la persona que aplica. Sí, y eso es importante. El siguiente, bueno, yo sí creo que es seguir utilizando estas herramientas más allá de la contratación. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido y que siempre estamos en constante movimiento con eso es que la contratación no se acaba el día que te firman el contrato. Es todo lo que viene después de que la persona empieza con uno, tener el onboarding, tener un proceso de decir, mira, cuál es el entrenamiento, qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las expectativas, utilizar esos números y estos tests como fortaleza a esa persona y decirle, mira, nos reunimos, vamos a ver tus números, vamos a conversar para que tú entiendas por qué hacemos esto, eso es parte del entrenamiento que hacemos, es decir, esto significa Colby, esto significa el Print, esto es como lo usamos nosotros. Hacer lo que sea parte del lenguaje, nosotros tratamos y después de uno de los entrenamientos de Print es que lo hemos inculcado un poco más, decir, ya va, estoy en sombra o no, mira, es que recuérdate que tú eres un quick start y yo no soy tan quick start, entonces vamos a utilizar esos términos para que se vuelvan parte del lenguaje y cultura de la oficina como crecimiento, ¿no? Claro, y es que al final estas herramientas lo que ayudan es a que las personas se comuniquen mejor porque se entienden mejor a sí mismos y a su equipo. Y eso es al final lo que uno quiere en un equipo. Uno no quiere, inclusive hay estudios de esto, hay estudios donde trataron de hacer equipos de solo personas high performing, top level, y se dan cuenta que cuando metían a todas esas personas no funcionaban. Entonces quieres que los equipos tengan un poco de todo para que puedan funcionar, porque todo el mundo tiene fortalezas diferentes. Y un valor agregado, yo creo que, o sea, yo después de tanto, porque yo sí he hecho Gallup antes de incluso empezar la firma y todo, y yo me doy cuenta cuáles son las cosas que me motivan a mí. O sea, yo sé, y yo veo Gallup, y Gallup tiene un poquito de la parte de Print y Colby, por eso mi Gallup me gusta también. Entonces es mucho más complejo como test, mucho más profundo. Entonces, sí, a Adriana le motiva a empezar cosas, a Adriana le motiva tener conocimientos, investigar, ese tipo de cosas, y son las cosas que en verdad me motivan. Entonces, cuando yo empiezo una tarea, y digo, ok, quizás esta no es la tarea que quiero hacer, pero déjame buscar dentro de esto qué es lo que sí me puede motivar a hacerlo.
que quizás no es que voy a entender Excel en todo esto, pero ¿qué puedo sacar de ahí para yo sentirme que quiero hacer esto? Porque no todo el mundo, no todo el tiempo haces lo que quieres hacer. No. No, Y ¿sabes? bueno, uno como emprendedor, ¿qué es lo que uno trata de hacer en mayor medida? Uno trata de llegar, el sueño es poder llegar a un momento donde pasas al menos el 80% del tiempo haciendo las cosas que te gustan Ujú, y que producen para la firma. ujú. Eso es lo que quieres, y el 20% haciendo las cosas que no te gustan. Y cuando uno está empezando, No, es al revés, la verdad. es muy diferente. Es muy Sí. diferente ese porcentaje, porque pasas mucho tiempo, sobre todo Haciendo todo. cuando éramos tú y yo solos, era tú y yo haciendo todo prácticamente, con las personas subcontratadas Ujú. que teníamos de Pero repente para llenar a mí planillas, pero cuando las muchachas que algo se echa a perder en las computadoras y me dicen, voy a llamar me preguntan a mí, yo le digo, yo fui a Haití, pero ya yo no soy Haití. sí. O sea, yo sí me metí en tu computadora a ver pero ya yo no soy esa persona. Sí, bueno, lo que llaman los growing pains. Pero bueno, espero que les haya sido muy útil, o al menos un poquito útil, esta conversación sobre herramientas de contratación. Nos encantaría saber qué opiniones, qué herramientas han utilizado ustedes en materia de reclutamiento, expertos en materia de recursos humanos. Siempre estamos abiertos a sus sugerencias. Si les gusta el contenido, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Muchísimas gracias por su tiempo. Soy Diego Y Bustillos. yo, Adriana Bello, y esto es The New Start. Muchas gracias.